Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección realmente es poderosa, es muy importante comprender, entender cuál es el mensaje de salvación en toda la Biblia, porque la Biblia no se contradice por ninguna parte, al contrario, ella está armoniosamente diseñada desde el Génesis hasta Apocalipsis y la Biblia tiene un mensaje directo para ti. Por lo tanto, es importante entender el mensaje que la Biblia tiene para todos los que en esta tierra vivimos con la esperanza o sin la esperanza de la salvación, porque el que no la tiene puede recibirla por medio de lo que la Biblia enseña para entender cómo se salva el hombre. La lección de esta semana es la lección número 5 y su título es La fe de Abraham. ¿Cómo era la fe de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham para ser justificado delante de Dios? ¿Cómo entender este concepto de la fe de Abraham y cómo aplicarlo a su vida y a mi vida para poder encontrar no solamente descanso para nuestras almas, sino también recibir la salvación de la cual tanto nos habla la Biblia, conocido como el Evangelio? Esta semana usted va a entender, esta semana usted va a estudiar, esta semana usted va a descubrir lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la fe de Abraham. Vamos a darnos cuenta quién es el centro de toda la escritura y vamos a ver cómo el Cordero nos muestra claramente cuál fue el concepto que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo para que alcanzaran la salvación o para que, mejor dicho, para que la recibieran. Y podemos también con esto echar por tierra el engaño de creer, oiga bien, el engaño de creer que es haciendo algo que tú y yo podemos ser salvos. Ese es un engaño, ese es un error. Por lo tanto, aunque es una forma de creer, es una forma de creer equivocada. Así es que vamos a comprender realmente cómo es que se salva el hombre, qué es lo que hace o que puede hacer el hombre para alcanzar la salvación y qué usted y yo podemos hacer para lograr alcanzar, o mejor dicho, para recibir esa bendición. Esta semana vamos a estudiar temas muy importantes, como por ejemplo, cómo la ley y la salvación se encuentran en el Antiguo Testamento y qué la Biblia nos tiene que decir con relación a este tema. Además de esto, usted va a comprender por qué Pablo dice esto acerca de le es contado por salario o por deuda. ¿Qué significa esto? ¿Acaso hay alguna recompensa por hacer algo para recibir la salvación o estamos endeudados con el plan de salvación? Además de esto, usted va a comprender y a descubrir qué hizo Abraham para recibir la justificación. ¿Hizo algo realmente Abraham para recibir justificación de parte de Dios? Esto usted va a estar comprendiéndolo esta semana. Seguidamente usted va a descubrir y a conocer cómo se salva el hombre y por qué las obras ocupan o no ocupan un lugar en el plan de salvación. Para finalizar, usted va a disfrutar de todo este tema, pero también va a descubrir de manera bien clara y concisa qué enseña la Biblia sobre la ley y el pecado. Por lo tanto, prepárese mi hermano y mi hermana con corazón y bienvenido al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Así es que amárrase el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, el verso número 31. Pero antes de estudiar o repasar el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por el amor y la misericordia que nos ofreces. Y te pedimos, Padre, que tu bendición por la fe en el nombre precioso y santo de Jesús
la sangre del Cordero de Dios venga a cubrir y a limpiar nuestras almas de toda contaminación, de todo pecado y de toda maldad. Asístenos en la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu. Danos tu bendición al estudiar esta lección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 3, versículo 31 dice así: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estas son las palabras del apóstol Pablo para aclarar en la mente de aquella audiencia, de aquellos oyentes que malentendían lo que era la salvación o la justificación. Aparentemente, no aparentemente, realmente la ley o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es la ley del Torá. Pero en la ley del Torá, su base principal es la ley moral. Por lo tanto, la ley de los ritos, las ceremonias expresados en ordenanza, eso realmente ya no tenía validez porque eso eran las obras. Pero entonces dice aquí el apóstol Pablo, si el hombre se salva por fe, entonces por la fe invalidamos la ley. Ahora él se refiere de manera clara a la ley moral, que la ley moral dice, no en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, si la ley hubiera sido abolida, si la ley realmente hubiera sido clavada en la cruz, junto con los mandamientos y ordenanzas de la ley ceremonial, entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo vino a pagar la deuda que tú tenías y la deuda que yo tenía al haber transgredido la ley. La muerte de Cristo es el testimonio perfecto de que realmente la ley es santa, justa y buena. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso dice, en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley es buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. La lección de esta semana es bien clara y nos dice que aquí, en muchas maneras, Romanos, capítulo 4, es el cimiento de la doctrina bíblica de la salvación por la fe y llega al corazón de lo que inició la Reforma Protestante. Oiga bien, la Reforma Protestante no se basó en hacer algo, no se basó en eso, sino se basó en la justificación por la fe. Algunos por allí son reformadores que quieren que se haga esto, que se haga aquí, que se haga allá, que se haga un montón de cosas. Pero la reforma es dejar de hacer cosas y creer en el Evangelio. Por lo tanto, aquí dice un mensaje bíblico. El cumplimiento de la ley realmente no basta. O sea, el hacer cosas o no hacer cosas no basta para la salvación. Entonces, si no haciendo nada o si haciendo algo, en realidad es como se podría salvar el ser humano. Entonces, aquel que no hace nada, ¿dónde queda? ¿Cuál es su condición delante de Dios? Ahora, aquí dice, si tenía que ser por gracia, con Abraham, tiene que ser igual con todos los demás, judíos y gentiles. En otras palabras, para judíos y para gentiles es el mismo precio, es la misma paga, no hay ninguna diferencia. En Romanos, Pablo revela 3 etapas del plan de la salvación. Recuerden que ese plan de salvación fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Fue iniciativa de Dios, era el plan de Dios. Y las 3 etapas de las cuales habla el apóstol Pablo en Romanos es la promesa de la bendición divina. Dios le da a Abraham una promesa: te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la promesa que Dios le da a Abraham. En el punto número 2 dice, aquí también presenta la respuesta humana a esa promesa. Dios dice, yo te salvo, yo te perdono, yo borro tus rebeliones. Entonces, aquel que está del otro lado, que está oyendo, debe de responder a ese llamado de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tienes que responder al Evangelio. ¿Cómo tienes que responder? Bueno, o lo recibes por la gracia o no lo recibes. Si no lo recibes, no tienes la salvación. Si lo recibes, si lo abrazas el Evangelio, entonces recibes la bendición de la salvación. Dicho sea de paso, la salvación es Cristo. Cristo es tu Salvador. Si no abrazas a Cristo como tu Salvador, en otras palabras, sigues bajo la condenación, que es la condenación de la muerte y muerte eterna, de la cual habla la ley. Dice, el transgredir la ley
era para muerte, por lo tanto queda condenado para muerte. Y en el punto número 3 es el pronunciamiento divino de la justicia acreditado a los que creen. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Sencillamente creer, abrazar el evangelio. Entonces, ¿anulamos la ley por eso? No, 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 no. Al contrario, la confirmamos, porque la ley nos dice que habíamos pecado, estábamos condenados y teníamos que morir. Pero no morimos nosotros. Muere Cristo en la cruz. Entonces esas son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es que Cristo muere por ti y por mí para perdonar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. El fundamento, es fundamental recordar para Pablo que es por gracia. Se nos concede por gracia, no lo merecemos. Dice, si lo mereciéramos entonces nos correspondería, y si nos correspondería sería algo que se nos debe y no un regalo. Entonces, si yo puedo hacer algo para ganar la salvación, entonces ¿para qué necesito a Cristo? Si yo puedo hacer algo para lograr la salvación, ¿para qué entonces Dios hizo el plan de salvación? Aquí es bien claro. Aquí vamos a estudiar claramente cuál fue la fe de Abraham. Dice, para demostrar lo que piensa sobre la salvación, no solo por fe, Pablo cita Génesis. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. En otras palabras, Abraham creyó y Dios, por esa fe de Abraham, lo recibió como justo. A Dios le ofreció la promesa, Abraham creyó la promesa, entonces Abraham fue justificado por el Señor. Y esta es la fe de Abraham, el cual es el padre de la fe. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es, ¿qué hizo Abraham para recibir la justificación? Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien. En la sección del día domingo nos encontramos con lo que es la ley. En este día de lección nos da referencia a lo que es el versículo clave o el versículo de memoria que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 31, donde nos dice cuál es el argumento de Pablo, porque es importante para nosotros como adventistas. Nosotros como adventistas creemos que la ley de Dios es válida. Nosotros como adventistas creemos que los mandamientos es la norma de Dios y el carácter de Dios, y que al cumplirlo realmente es que nosotros demostramos por evidencia de conducta que somos salvos, porque el que está en Cristo es nueva criatura, pero el que está en Él debe de andar como Él anduvo. Como adventistas creemos eso. Sin embargo, en este día la lección nos presenta, no solamente habla de la ley moral, sino nos habla de la ley ceremonial. Ahora, aquí nos damos cuenta que dice, por la fe entonces invalidamos la ley. Recuerde que hay dos leyes, la ceremonial y la ley moral, que la ley moral es la base de todas las otras leyes. Entonces dice Pablo, aquí dice en este pasaje declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Al contrario, sin embargo, aún aquellos que guardan la ley, incluso todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por ella. Oiga bien, esto es importante para nosotros como adventistas, porque tenemos que estar claros que la salvación es por la fe, es por gracia, no es por guardar la ley ni la de los 10 mandamientos. Es más, la Biblia dice que tampoco puede sujetarse porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, si alguien ha sido salvo, no ha sido salvo por guardar la ley, sino por creer. Ahora dice aquí que la salvación en el Antiguo Testamento, la muerte de los ritos, la ceremonia, todo eso apuntaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En otras palabras, los ritos y la ceremonia era el evangelio en miniatura. Y cuando un pecador iba al santuario a entregar una ofrenda, un sacrificio por su pecado, él tenía que tener fe en el sacrificio de ese animalito. Tenía que tener fe que sacrificando ese animal, él podía ser redimido de su pecado y sería justificado por el derramamiento de sangre de ese corderito. En otras palabras, ese era un símbolo del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En otras palabras, ellos tenían que tener fe al hacer el sacrificio. Dice
La religión del Antiguo Testamento, igual que la del Nuevo Testamento, siempre se basó en la gracia de Dios. Sin embargo, algunos creen que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro para ser salvos. Estos han caído de la gracia del Señor Jesucristo. Han abandonado el Evangelio. Por lo tanto, como dijo el Señor, arrepentíos y creer al Evangelio. De tal manera que, esto es lo que dice Romanos del capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Es bien interesante todo esto que dice aquí la Biblia. Dice, ¿qué pues diremos? Halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios justificó a Abraham. ¿Y de qué lo justificó? Miren la vida de Abraham y usted se va a dar cuenta que Abraham fue un fornicario, un adúltero. Él adulteró, él tenía a su esposa Sara y se metió con la empleada, con la doméstica de la casa, llamada Agar. Además de esto, si usted lee la historia de Abraham, se va a dar cuenta que fue un mentiroso. Fue por ahí echando mentiras y mentiras y mentiras. Era un mentiroso Abraham, era un fornicario, era un adúltero. Entonces, ¿cómo se iba a justificar? Ante los ojos de Dios él estaba perdido, estaba sin justicia. Pero Abraham creyó la promesa de Dios y entonces fue justificado. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que lo justifica, al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién le es contada por justicia? Al impío, así es. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuya transgresión han sido perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por lo tanto, si hay un ejemplo perfecto de la justificación por la fe, es el ejemplo de Abraham, es el ejemplo de David. Acuérdese de David, ¿qué fue lo que hizo David? Se metió con Betsabé, la esposa de uno de sus militares guerreros. Se metió con ella, la embarazó y puso a aquel hombre que lo pusieran enfrente de la batalla para que fuera muerto. Cometió crímenes, cometió adulterio, un sinnúmero de desastres que cometió David. Pero ahora David dice, bienaventurado aquel varón a quien Jehová no culpa de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? David también fue justificado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Oiga, la obra por la fe por las obras, la salvación por la obra, la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que aquí está diciendo es que Abraham creyó a Dios cuando aún no se había circuncidado. Dios le dio la promesa, le da el pacto de la circuncisión, pero Abraham es justificado antes de circuncidarse. Por lo tanto, esto es lo que nos está enseñando aquí. No es por la ley, no es por obras de justicia para que nadie se gloríe, es por la fe. Abraham le fue contado por justo porque le creyó a Dios. En el Antiguo Testamento, la justificación por la fe, la inferencia de que la fe anula o vuelve inútil o invalida la ley es falsa, dice. La salvación por fe y gracia se enseñan como parte integral en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué era todo el ritual del santuario? Una representación de cómo se salvan los pecadores. En otras palabras, es por fe y para fe que tú y yo somos salvos. No es por obra de justicia para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo es salvado el hombre? Es por fe, es por gracia. No es por hacer o por no hacer. Es sencillamente creer al Evangelio, recibir el Evangelio. ¿Has recibido todo el Evangelio? ¿O te has caído de la gracia de Cristo? Bueno, pues el ejemplo perfecto aquí es Abraham, un mentiroso y fornicario. David, un criminal, igual que fornicario y adúltero. Fueron justificados por la fe en el Señor. Estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es ¿por qué Pablo dice deuda o gracia?
Veamos qué nos enseña la lección de esta semana. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes. En este día, la lección nos presenta lo que son los argumentos de Pablo para hacer del evangelio un evangelio universal, en otras palabras, que alcanza a judíos, los que eran los de la descendencia del pueblo de Israel, específicamente los de la tribu de Judá, y también a los gentiles, que en este caso serían los griegos y todos los que en aquel del mundo antiguo existían. Y aquí Pablo está haciendo una disertación, está poniendo como base todos sus argumentos. Y es impresionante lo que Pablo dice o aclara cuando dice que si es una deuda o es realmente una gracia. Aquel que hace algo para ganar la salvación, se merece la salvación, si es que la puede ganar. Pero aquel que no hace nada para recibir la salvación, sino que extiende solamente su mano y la recibe por la fe, alcanza la salvación sencillamente por fe, por gracia. Pero aquí Pablo está diciendo, bueno, si alguien obra para la salvación, entonces se la ganó. Y si se la ganó, entonces ya no es por gracia, ya no es por fe. Dice aquí, la cuestión que Pablo aborda es mucho más que teológica, llega al corazón y al alma de la salvación. Aquí lo que tiene que ver es con nuestra relación con Dios, alcanzar cierto grado de santidad, esforzarse y trabajar haciendo esto, haciendo lo otro, no comiendo, no bebiendo, vistiendo de cierta manera. Si eso realmente a una persona le da cierto grado de santidad o crédito delante de Dios, entonces esta persona puede fijar su vista en sí misma. Sin embargo, si deja de contemplar sus obras y se enfoca que la religión, la fe, la salvación es sencillamente, en vez de enfocarse egocéntricamente en sí, enfocarse en alguien que es la salvación, en este caso es Jesucristo, enfocarse en la gran noticia de la justificación por la fe, que es sencillamente el evangelio. Dice, cuanto más fácil y natural es que esa persona fije sus ojos en el amor y la misericordia de Dios en vez de sí misma. En otras palabras, cuando usted mira el amor de Dios en Cristo, cuando usted mira a Cristo ahí derramándose en la cruz, sufriendo y muriendo por usted, entonces usted se enamora de ese ser maravilloso que le perdona y le justifica. Pero si usted se fija en sí mismo, mira buenas cosas en usted, va a ser como aquel que está orando en el templo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Comen cerdo, guardan el domingo y no guardan el sábado. Y usted va a discriminar a la gente, va a rebajar a la gente. Esa religión realmente da asco. Pero si usted se enfoca en que es un pecador y que debe de ir a Cristo, aferrarse a sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva hasta la cruz y muere por usted y por mí. Dice, así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree, llega a ser miembro de la familia real. ¿Cómo usted llega a ser miembro de la familia real? Lean en San Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, hijos de la familia celestial. Pablo dice luego, sigue explicando que la salvación es por fe, no solo para los judíos, sino para los gentiles. Abraham no era judío, en realidad su origen era pagano, su religión era pagana, era una religión, que decirle, oscura. Sin embargo, Dios lo llamó, lo sacó de Ur de los Caldeos para hacer de él el padre de la fe. Dice aquí la distinción gentil de judíos. Dice, ni siquiera se había circuncidado, por lo tanto Abraham llegó a ser el padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos. Igual que un ejemplo que Pablo pudo usar para presentar su opinión sobre la universidad de la salvación. La muerte de Cristo fue para todos, independientemente de la raza o la nacionalidad. Algunas veces podemos nosotros malentender que la cruz o la salvación es solo para esto, sea para lo otro. Si Dios fuera Dios solo de una religión, entonces no es Dios. Dios está sobre todo y es Dios de todos. Aunque lo acepten o no lo acepten, aunque obedezcan o no obedezcan, Dios es soberano y reina sobre todo y sobre todos. Aquí nos dice en Romanos capítulo 4,
del versículo 6 al 8, claramente de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los de los ritos, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En otras palabras, Abraham no estaba circuncidado. Si Abraham al circuncidarse se ganaba la salvación, entonces, ¿dónde está la jactancia? Si tú no estás circuncidado, entonces estás perdido. Y vas a llegar a la conclusión lógica. Entonces tengo que circuncidarse. Sí, tiene que circuncidar su corazón. Tiene que dejar un corazón impío y permitir que Dios ponga un corazón de carne. Un corazón sensible a su voz. Dejar de enfocarse en sí mismo o en los demás. Enfóquese en Cristo, quien es su Salvador. Él es el que obró la salvación. Por eso Jesús dijo, mi Padre trabaja. Aún en sábado trabaja Dios para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por lo tanto, veamos la bendición que Dios nos tiene con esta lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con lo que fue la promesa. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para alcanzar la salvación? Estudiemos esta lección y recibamos la bendición. Muy bien. Llegamos a la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que realmente es el punto principal de todo el mensaje de la justificación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esto y fue esto mismo lo que inspiró a lo que se conoció como la reforma de Martín Lutero. Un día como hoy, dice, hace 500 años Martín Lutero clavó sus 95 tesis, la justificación por la fe, en el palacio de Wittenberg. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en aquel entonces se decía que tenía que hacerse cosas para ser justificado. Tenía que hacer misas para salir del purgatorio y pasar al cielo. Tenía que pagar indultos para poder ser perdonado y justificado. Y todo ese tipo de obras que la iglesia popular, romana y católica había instituido. Entonces Martín Lutero fue el reformador que puso fin a esta creencia de que haciendo cosas el hombre se salva. Y Martín Lutero levantó entonces lo que se conoce hoy como la reforma protestante. En realidad, él ni siquiera se imaginó que esto iba a ser el principio de lo que se conoce hoy como la reforma protestante. El tema de hoy es realmente el corazón de la salvación por la fe. Este veteroprotestantario significa que la justificación por la fe está en toda la escritura. Realmente no hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. Y el apóstol Pablo está diciendo que el ejemplo perfecto es Abraham. Abraham no era judío y él venía a ser, como quien dice, el antepasado de los judíos, o sea, de la descendencia de Jacob, que llegó a ser Israel, y que de ahí vinieron las 12 tribus del pueblo de Dios. Ahora, Dios le prometió a Abraham que en él iba a ser heredero del mundo. Y él creyó en esta promesa, es decir, aceptó la responsabilidad que implicaba. Como resultado, Dios lo aceptó y obró a través de él para salvar el mundo. ¿De qué modo Pablo sigue mostrando en estos temas que la salvación es solo por fe? Bueno, si usted se va conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 4, el versículo, vamos a leer el versículo 14 hasta el 17 podemos leer, dice así: pues la ley produce ira, pero, leamos el versículo 14, porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana es la fe y anulada la promesa. O sea, si los que guardan la ley hacen los ritos, eso hace que ellos sean salvos, entonces la fe es nula, no sirve para nada. No podemos invalidar la ley, no podemos invalidar la fe. Las dos están juntas. Ahora podemos ver, dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea
por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En otras palabras, el padre de la fe es padre de gentiles y padre también de los de la promesa, de la circuncisión y aún de los ritos y las ceremonias expresados en ordenanza. Aquí podemos ver también en el libro de Gálatas, al conocer la audiencia a la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo, usted se puede dar cuenta que estos judíos habían venido a la fe, pero ellos insistían en guardar la ceremonia, en guardar los ritos, en guardar la circuncisión. Pero el apóstol Pablo les aclara en Gálatas capítulo 3, del versículo 7 en adelante, dice así: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué le está diciendo él? Esto es bien profundo. Ustedes que guardan la promesa, que hacen la circuncisión, igual que Abraham, ustedes son hijos de Abraham, pero los que son de la fe también son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, los que son de la fe son hijos de Abraham. Usted ha creído en Dios, en Cristo, usted es hijo de Abraham. Hijos de Abraham también son los descendientes del pueblo de Israel, son hijos de Abraham también. Dice, ¿a quiénes les está escribiendo el apóstol Pablo? A creyentes judíos. La ley del Antiguo Testamento había llegado a ser para ellos como el medio de la salvación. Ahora, dependían de lo bien que guardaban la ley, aunque eso no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que tener fe en la muerte del corderito, en la muerte de los sacrificios de esos animalitos. Ellos tenían que tener fe, pero ellos se sentaron tanto en el sacrificio, que se olvidaron de la fe. Por lo tanto, esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo argumenta que Abraham recibió las promesas incluso antes de la ley del Sinaí, no por las obras de la ley, dice aquí. La Torá y el sistema ceremonial no existían todavía, sino que todo era por fe. Por lo tanto, entonces la promesa es, ¿qué hizo Abraham para alcanzar la justificación? Él creyó a Abraham, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Por lo tanto, recibir las promesas de Dios a través de la ley realmente fue solo una evidencia allá en el Sinaí. Sin embargo, anula la ley y hasta la inutiliza. Estas palabras son fuertes, dice, por lo que quiere destacar que es la fe te salva y la ley te condena. En otras palabras, ahí está la ley te señala el pecado, te condena, te muestra dónde has fallado. Y por otro lado tenemos la gracia te dice, mira, has fallado, has perdido la salvación. Entonces vuelve a Cristo, quien es la gracia, quien es la salvación, y es por la fe en Él que usted y yo somos salvos. La condenación, dice, todos nosotros, judíos y gentiles, hemos violado la ley. Por lo tanto, todos necesitamos lo mismo que Abraham, la justicia salvífica de Jesús que se nos atribuye mediante la fe. Esta verdad finalmente llevó a la reforma protestante. No es por obra de justicia, no hay que pagar indultos, no hay que hacer misas para pasar del purgatorio al cielo, nada de eso. Todo eso es pagano. Pero en nuestra fe también hay un equivalente de eso. Hay que guardar esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto para poder ser salvos. Mira, téngalo por anatema y por mentiroso. Si ni aún un ángel venga con un mensaje diferente del evangelio, téngalo por maldito y por anatema. Por lo tanto, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la ley y la fe. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día nos presenta la lección, lo que es la ley y la fe. Oiga bien, hay una conjunción. La ley y la fe. Como vimos ayer, Pablo mostró que el trato de Dios con Abraham probó la salvación. La salvación es sencillamente bajo la promesa de la gracia de Dios y no a través de la ley, mucho menos por las obras. Si los judíos deseaban ser salvos, tenían que abandonar su confianza en sus obras para salvarse.
y aceptar la promesa. De esta manera, al aceptar la promesa abrahámica, ahora se habían cumplido con la venida del Mesías. Era lo que cumplía esta promesa. Es lo mismo para todo judío, igual que aquellos que pensaban que por las buenas obras podían obtener la salvación. La ley decía, cúmplase esto, hágase esto de esta manera. La fe decía, crea en que ya está todo hecho, recíbalo por la fe. Si el hombre pudiera salvarse, entonces este es el principio de toda religión pagana, que él puede hacer algo para salvarse. Entonces no tiene defensa contra el pecado, porque él puede hacer todo por sí mismo. Entonces queda expuesto para la perdición y para el pecador. Entonces, como explicó Pablo, ¿qué relación hay entonces entre la ley y la fe? Veamos lo que dice Gálatas en el capítulo 3, del versículo 21 en adelante, y leo literalmente. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo? Si la ley es la que le diera a usted vida, entonces ella le justificaría. Pero no, la ley le condena y lo lleva hacia la muerte. Recuerde que la ley de los ritos señalaba de que tenía que morir. En otras palabras, la ley hacía que muriesen los corderitos, muriesen los animalitos sacrificados. Versículo 22. Mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, estábamos condenados por la ley. Pero venida la fe, entonces se revela lo que es la justicia de Dios. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. La ley era un ayo, era un guía, era un tutor que nos llevaba a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo el tutor. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, aquí es bien clara la relación de la ley y la fe. Si hubiese habido una ley que pudiera impartir vida, indudablemente habría sido la ley de Dios. Sin embargo, ninguna ley puede dar vida, ni siquiera la ley de Dios. Léalo aquí mismo en la lección. Porque todos han violado la ley y en consecuencia están todos condenados. Aquí es bien claro. Pero la promesa de la fe que se reveló más plenamente por medio de Cristo a todo el que cree, lo libera de tener lo libera de tener que estar bajo la ley. La ley era una carga, era una imposición. Sin fe y sin gracia estamos perdidos, porque sin fe, sin gracia, sin la justificación que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y bajo la condenación del pecado. Entonces, ¿cuán importante es entender esto en la fe? ¿Cuán importante es tener claro que usted es justificado por la fe, no por obras de justicia? Es cierto, hay muchas otras doctrinas que son parte de nuestra enseñanza, pero esta es muy importante. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo decía, mas gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Por eso es importante, por medio de la fe, recibir al Cordero de Dios que quita, que limpia, que purifica el pecado del mundo. Si yo le doy a usted la ley y Cristo, ¿qué escoge? Si le doy a Cristo o le doy la ley, ¿qué escoge? ¿Qué es lo que lo salva? La ley lo condena, la ley le señala el pecado y lo destierra la salvación. Por lo tanto, es Cristo y solo Cristo. Por lo tanto, es por fe y para fe. Estudiemos la lección en el día jueves y comprendamos qué nos enseña en esta lección con el tema que es la ley y el pecado. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Muy bien.
Estamos en la sección del día jueves, donde la lección nos presenta lo que es la ley y el pecado. En este día la lección nos presenta claramente cuáles son los argumentos que algunos tienen para tratar de demostrar que la ley de Dios ha sido abolida y que ya no es válida más. En Colosenses 2:14 es uno de los versículos más conocidos. En realidad ese versículo está diciendo que cuando se clavó a Cristo en la cruz, la ley de los ritos, las ceremonias expresadas en ordenanza fue crucificado también en la cruz. En otras palabras, Cristo fue el cumplimiento de la ley ceremonial. Dice aquí, a menudo escuchamos decir que el nuevo pacto, la ley ha sido abolida. Y se citan algunos versículos que supuestamente sostienen esta idea. Ahora, pero realmente no hay nada sólido que pueda demostrar, ni tampoco es algo teológico que pueda dar evidencia de que esto es real. Ahora, entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos que aclaran de manera transparente lo que es la relación sobre la ley y el pecado? En el libro de Romanos, en el capítulo 3, el versículo 20 nos dice algo poderoso. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos hace conocer el pecado. O sea, usted sin ley, sin conocer la ley, cree que está todo bien, pero la ley le muestra el pecado y le hace ver y conocer dónde ha fallado, dónde ha caído. Ahora, en Primera de Juan, en el capítulo número 2, los versículos del 3 al 6 nos dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, hablando que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Ahora, es claro aquí que en realidad hay una ley que es superior a todas. Esa es la ley primaria, la ley moral. Pero hay otras leyes que son leyes que dependen de la ley principal, que es la ley moral, y son la ley de los ritos expresados en ordenanza. Hubo un autor irlandés, Jonathan Swift, que escribió que si en el Parlamento, o sea en el Congreso, se quitaran sobre las leyes ciertas palabras como deber, engaño, mentira, robar, entonces al día siguiente todo el mundo amanecería siendo buenas personas. Esto no es real, no es cierto, porque al quitarse la ley lo que sería que el ser humano se desenfrenaría y haría cosas peores. Lo cierto es que hay una ley primaria, que es la ley moral, y hay leyes secundarias de las cuales derivan todas esas leyes. Las leyes secundarias, las leyes de los ritos y la ceremonia fue la que fue anulada y clavada en la cruz, pero la ley moral, la ley de Dios sigue vigente. La definición de pecado también debería haber cambiado, dice, o si la ley de Dios fue abolida, el pecado también debería abolirse. ¿Y quién cree en eso? O sea, si Cristo murió, quiere decir que porque usted y yo transgredimos los mandamientos, Él tuvo que morir. Si la ley no fuera válida, entonces Cristo no hubiera muerto. ¿Y por qué Cristo murió? ¿Por qué mejor no abolieron la ley primero y Cristo no hubiera muerto? Ahora, el plan de salvación incluía la muerte de Cristo para tu salvación y mi salvación. Por lo tanto, la ley de Dios es santa, justa y buena. A menudo oímos decir que la ley anuló la ley. Esto es bastante irónico, ya que dice aquí, Dios no abrogó, ni siquiera cambió la ley antes que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué lo haría después? Ahora, Jesús nunca habría tenido que morir. La muerte de Jesús muestra que si la ley pudiera haber sido cambiada o abrogada, debería haberse abrogado antes de la cruz y no después. No hay nada que demuestre más la validez permanente de la ley que la muerte de Jesús. No se puede cambiar la ley de Dios, porque Dios es eterno, su ley es eterna. Y por esa misma ley, usted y yo vamos a ser juzgados, justos, injustos, judíos y gentiles. Todos vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Por lo tanto, la ley lo que hace es mostrarnos el pecado. La ley nos muestra dónde hemos fallado, entonces reconocemos nuestro mal y entonces descubrimos que necesitamos un Salvador. Y es así como vamos a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Y de esta manera, usted y yo alcanzamos
la bendición de la salvación. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana, sin duda ninguna, hemos aprendido un mensaje maravilloso, una lección que no debemos de olvidar. Realmente, la fe de Abraham es la fe no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y esta semana pudimos comprender claramente lo que fue el llamamiento de Abraham, que es el centro del mensaje cristiano en realidad. ¿Qué significa cuando dijo Cristo, consumado es este plan de salvación? Pudimos ver lo que son las controversias entre guardar la ley, hacer algo para salvarnos o ser salvos sencillamente solo por la fe y para fe. Realmente el apóstol Pablo ha hecho un maravilloso trabajo para aclarar todas estas dudas que muchas veces han quedado como laguna en la mente de muchos que tal vez no han comprendido ni han entendido lo que es la justificación por la fe, y lo que tratan de hacer es anular la ley, lo que tratan de hacer es quitar los mandamientos para alcanzar la salvación. Ellos están tratando de obrar su propia salvación. Si el hombre pudiera hacer algo, en realidad todo lo que hace el hombre está plagiado de pecado. La primera religión pagana es la que hace que el hombre es el que hace algo para alcanzar la justificación. Y esto realmente es una aberración de la salvación. Los méritos de Cristo es el único medio por el cual usted y yo podemos ser salvos. Cristo fue la víctima. Cristo fue el que sufrió todo para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Realmente necesitamos poner la sangre del Cordero de Dios en el dintel de la puerta de nuestro corazón para que podamos recibir esa bendición de la salvación. No tenemos nada más que hacer que poner fe en esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante entender este plan de salvación. Esto puede protegernos de las enseñanzas malas y perversas de algunos que tratan de desviarnos de la fe. Algunos han caído de la gracia de Cristo y están tratando por sus medios ganar la salvación. La salvación es por fe y solo por la fe. Esta semana, al estudiar la lección La fe de Abraham, comprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo la ley. ¿Cómo Abraham fue justificado realmente? Dice, por la fe entonces invalidamos la ley. No. Al contrario, la confirmamos. Si la ley no fuera válida, entonces Cristo no hubiera muerto. Y si Cristo no murió, entonces vana es nuestra fe. Y si no hay fe, entonces, ¿de qué sirve que estemos donde estamos aquí? Por lo tanto, es por fe. Pero la fe no invalida la ley, sino que la confirma. En el tema número 2 comprendimos lo que es la promesa. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó cuando aún no había sido circuncidado. Es más, Dios le da la promesa, Abraham cree la promesa, entonces, porque Abraham cree, Dios lo justifica. Y dijimos que Abraham fue un fornicario, adúltero y mentiroso, igual que David. Igual también David hizo grandes cosas, pero David dijo, bienaventurado aquel varón que no es condenado, sino que es justificado. Por lo tanto, es por la fe. Comprendimos en el tema número 3 lo que es la ley y la fe. La ley no da vida. La vida está en Cristo, está en la promesa. La ley lo que hace es señalarnos y condenarnos, mostrándonos el pecado donde hemos fallado. Pero esa misma ley es un tutor que nos lleva a Cristo. Y es así como usted y yo somos salvos de la condenación. El apóstol Pablo también habla sobre la deuda y sobre la gracia. Si usted hace algo para ganar la salvación, entonces está ganando créditos para la salvación. Y si usted y yo pudiésemos salvarnos por hacer cosas, entonces los paganos estuvieran ya salvos y justificados también. Nadie puede hacer nada para ganar la salvación.
Si alguien obra, dice el apóstol, le fuera contado como salario. Pero ¿sabe cuál es la paga del pecado? Es muerte. Y usted y yo merecemos condenación. La ley nos condena. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, quien nos da la victoria a través de la sangre. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, no hay deuda más. Cristo ya pagó tu deuda, pagó mi deuda. En el tema número 5, descubrimos lo que es la ley y el pecado. Todo en este mundo está plagado de pecado. Hemos oído decir que la ley ha sido abolida. Hemos oído decir que los mandamientos ya no valen. Muchos están confundidos, atribuyéndole a la ley moral lo que le corresponde a la ley ceremonial. Por lo tanto, no se puede dejar de decir que la ley es válida. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Su ley es eterna. Y por medio de esa ley es que usted y yo vamos a ser juzgados por medio de la ley de la libertad. Por lo tanto, la ley nos muestra el pecado, nos señala dónde hemos caído y nos lleva como un tutor a los pies de nuestro Señor para alcanzar el perdón, la salvación y vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta fue la lección número 5. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6, cuyo título es Adán y Jesús. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesús, venimos a ti dándote gracias, Padre, porque la ley nos condenaba, nos llevaba cautivo a la muerte. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que por medio de su muerte, por medio de su sangre hemos sido justificados y perdonados. Y por medio de la fe, Señor, la misma fe de Abraham, hoy somos aceptos en el amado Jesucristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, Padre. Todos somos uno los que hemos creído en Cristo. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda esta lección. Dales tu gracia, dales tu perdón, dales tu bendición y la salvación en Cristo Jesús. Te lo pido y te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.